Entonces, tema 1.32 y estamos en la parte 2. Entonces, vuelvan a escribir cada expresión por debajo dos veces. La primera utilizando multiplicación repetida y utilizando el 1 gigante para simplificar. Y también, y la segunda vez, utilizando el nuevo patrón de división con exponentes que vimos en el problema 1.74, que sería este que está aquí, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenemos x a la m sobre x a la n, podemos reescribirlo como x a la m menos n. Entonces, vamos el primero. Entonces, la primera opción va a ser utilizando la multiplicación repetida. Tenemos x por x por x, ¿verdad? Sobre, entonces vamos a tener x a la quinta abajo. Entonces aquí nos va a dar un resultado de, nos quedan 1, 2, 3, 4. Entonces arriba, como todos las x se eliminaron, nomás nos queda un 1. Como estamos dividiendo es 1, no es 0, ¿ok? Entonces tengan cuidado. Entonces nos queda 1 sobre x. Entonces es utilizando la multiplicación repetida y los unos gigantes. Ahora vamos a utilizar el nuevo patrón que aprendimos, que sería x a la cuarta sobre x a la quinta. Entonces aquí va a ser x a la 4 menos 5. Y en este caso sería x a la negativo 1. Ahora podemos concluir, ya que estamos viendo esto, que x a la negativo 1 es igual a 1 sobre x. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos las dos cosas son igual a lo mismo, que eran 4 sobre x a la cuarta, a la 4 sobre x a la quinta. Entonces en el problema B vamos a hacer lo mismo. Les voy a dar la oportunidad de que lo hagan ustedes ahora. Entonces primero con multiplicación repetida y luego utilizando el nuevo patrón. Entonces con multiplicación repetida vamos a tener 2x arriba. Y luego abajo vamos a tener 4 en total. Te recuerden, ponemos un 1 donde no hay nada arriba con que aparearlos. Entonces aquí tenemos un 1 gigante, otro 1 gigante. Y nos queda 1 sobre, tenemos 2x abajo, entonces x a la 2. Entonces igual utilizamos el patrón nuevo, que sería x elevado a la 2 sobre x a la cuarta. ¿Verdad? Restamos los exponentes, x a la 2 menos 4. 2 menos 4 es negativo 2. Entonces igual podemos que concluir, como las dos cosas son iguales a lo mismo, que es x a la 2 sobre x a la cuarta, podemos decir que x a la negativo 2 también es igual a 1 sobre x a la 2. Entonces, si se están dando cuenta, cada vez que tienen un exponente negativo, lo que pasa es de que nomás se va a mudar hacia abajo y ponerlo con un exponente positivo. Eso se le llama el recíproco. Y ya por último tenemos x a la 7 sobre x a la 10, utilizando igual otra vez multiplicación repetida y luego el patrón nuevo para los exponentes, que creen que aquí sería el resultado. Entonces igual tenemos, vamos a hacerlo un poco más corto, x a la 7 sobre x a la 7, le quitamos 3, 7 el de abajo y nos va a quedar x a la 3 arriba, perdón, abajo. Y igual tenemos un 1 gigante aquí y nos queda 1 sobre x a la tercera. Igual utilizamos el patrón nuevo que sería x a la 7 sobre x a la 10. Y esto va a ser x a la 7 menos 10. Y aquí en este caso me quedaría x a la negativo 3. Entonces igual puedo hacer la misma conclusión de que x a la negativo 3 es igual a 1 sobre x a la tercera. Ahora, si tienen, esto no está incluido aquí, pero si les llegan a tener un valor que sea negativo en la parte de arriba, perdón, en la parte de abajo, si tenemos 1 sobre negativo 2, entonces cada vez que vean un exponente negativo, quiere decir que tienen que voltear, básicamente voltear el piso nomás. En este caso sería x a la 2 sobre 1. ¿Ok? Entonces, un exponente negativo me indica que tengo que tomar el recíproco de ese valor. Y ahora vemos la pregunta 1.76. Vamos a investigar qué es lo que pasa cuando tenemos x a la m sobre x a la m, cuál es su valor y cómo podemos reescribir con un solo exponente
y qué nuevas conclusiones podemos hacer sobre x a la 0. Aquí debe ser x a la 0. Y pues vamos a ver primero qué sucede cuando tenemos x a la m sobre x a la m. Entonces, si se dan cuenta, los dos valores son iguales. Entonces, en este caso sería x a la m sobre x a la m. Si piensan en cualquier otro número, por ejemplo, si tuvieran 2 a la 3 sobre 2 a la 3, ¿verdad? Las bases son iguales y los exponentes son iguales. Entonces, eso quiere decir que si divides un número entre sí mismo, siempre te da 1. Entonces, aquí x a la m sobre x a la m, como los dos valores tienen la misma base y tienen el mismo exponente, entonces mi resultado siempre va a ser 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, vemos, utilizando el patrón nuevo, podemos decir que si tenemos x a la m sobre x a la m, esto sería igual a x a la m menos m. Ahora, no estamos dividiendo los exponentes, pero estamos restando. ¿Qué es lo que pasa cuando restamos dos valores iguales? ¿Cuál es el resultado? Entonces, el resultado siempre va a ser, en este caso, 0. ¿Verdad? Cuando restas un número de sí mismo, siempre nos da 0. Entonces, esto va a ser igual a x a la 0. Entonces, utilizando las mismas conclusiones que vimos en la pregunta pasada, o sea, si los dos son iguales a lo mismo, ¿verdad? X a la m sobre x a la m, esto quiere decir que estos dos son iguales a sí mismos. Entonces, x a la 0 siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando x no sea 0. ¿Ok? 0 a la 0 no es 1, es el único que tienen que tener cuidado. Y luego por último tenemos el problema 1.77, expande si lo ocupas para poder hacer unos gigantes y escribe cada expresión sin exponentes negativos. ¿Ok? Entonces, esos son unos resultados que tienen que acostumbrarse. Por lo regular, cuando estamos haciendo ya trabajos en matemáticas ya más elevadas, siempre tienen que terminar su conclusión, su último resultado siempre tiene que ser con exponentes positivos. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tienen y a la negativo 1 ahí en el primero. Entonces, lo que podemos hacer es volverlo a escribir ya con un exponente positivo, lo mandamos para arriba. 18x al cuadrado y luego por y a la 1 sobre 30x a la quinta. Y ahora ya podemos expander. Recuerden que 18 sobre 30 es básicamente 6 por 3 son 18 y luego abajo serían 6 por 5, que nos da 30 y luego tenemos x al cuadrado arriba, entonces abajo lo vamos a parear con otro x al cuadrado. Abajo nos quedan 3 y arriba nos queda una y, ¿verdad? Ya no hay nada con que aparear esa y. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos un 1 gigante aquí. Aquí están estos. Y aquí está otro. Entonces, esos dos se hacen 1 y solo nos queda 3y en la parte de arriba sobre 5x al cubo. Entonces, el problema B, vemos que tenemos algo que es diferente. Aquí hay un pequeño error, igual la y está arriba, tiene que estar aquí abajo. Entonces sería, lo que tienen que hacer es primero aparecer en los números, tenemos negativo 5 y negativo 2. Entonces negativo 5, negativo 2, y luego también podemos juntar las x a la negativo 2 y x a la tercera. Entonces x a la negativo 2 por x a la tercera. Y luego ya por último tenemos las y, que serían y a la 1 por y a la negativo 2. Entonces ya utilizando las maneras más rápidas para poder hacer eso, los exponentes. Primero vamos a multiplicar los números. Negativo por negativo nos da positivo. Y 5 por 2 son 10. Ahora aquí, como estamos multiplicando dos números que tienen la misma base, vamos a sumar los exponentes. Esto sería x a la negativo 2 más 3. Entonces negativo 2 más 3 nos da positivo 1. Y es lo que nos queda de las x. Y luego en la parte de abajo tenemos y a la 1 por y a la negativo 2. 1 menos 2 y más negativo 2. Recuerden que estamos sumando ahí. Entonces esto es 1 más negativo 2. Nos queda negativo 1. Y ahora ya quiero escribir mi resultado. Entonces tenemos, esto es igual a 10 por x por y a la negativo 1. Y lo pónganle un 1 abajo aquí. Tomen el recíproco y nos va a dar 10x sobre y. Y ese sería nuestro resultado final. Entonces ya por último tenemos
15 sobre x a la segunda por 1 sobre 45 x a la negativo 3. Entonces igual, si miran un exponente que esté negativo, muden ese hacia arriba, hacia donde pertenece. Entonces aquí vamos a tener 15x a la 3. Y luego abajo, cuando estamos multiplicando fracciones, recuerden que tienen que ir así derechito. Entonces, y también otra cosa, si tienen 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Entonces, si cambio el orden de la multiplicación, siempre vamos a estar bien. Entonces, este 45 lo voy a poner por debajo del 15. Y luego ya nomás nos queda x al cuadrado abajo de la otra x. Igual aquí ya primero simplificamos 15 sobre 45, que sería 1/3. El denominador es más grande, entonces les tiene que dar otra vez otra fracción cuando simplifican las fracciones. Entonces aquí le vamos a quitar 2 a las 3 de arriba, entonces nomás nos va a quedar x a la 1. Entonces nuestro resultado final lo vamos a escribir como x sobre 3.